Bien, en el siguiente vídeo vamos a empezar a tratar con lo que son actuadores, que son aquellos elementos que nos transforman una señal eléctrica en una señal que puede ser mecánica, luminosa o auditiva, como puede ser un motor, un LED o una bombilla, o puede ser un altavoz, un zumbador. ¿Vale? Bien, empezamos con el motor. Vamos a trabajar con el motor de continua. Y como habréis visto en los vídeos que os recomendé que vierais, ¿vale? Donde se veía el fundamento físico del motor, ¿vale? Pues vamos nosotros a recrearlo aquí con ecuaciones. Es decir, nosotros cuando a un motor de imán permanente, que es lo que vamos a suponer, cogemos y lo alimentamos, diremos que tenemos una tensión de armadura que aplicamos en esos bornes y que nosotros representaremos de la siguiente manera, con un circuito que en principio representaría la resistencia y la bobina, y luego el elemento mecánico ideal que me transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Este sería el diagrama general. Diremos que tenemos aquí la tensión de armadura y que circula la corriente de armadura. Bien, por otro lado, decir que como nosotros no vamos a trabajar con transitorios, esta bobina la he puesto en el dominio de Laplace, pero en estado estacionario pues sabemos que la caída de tensión es la derivada de la corriente, pues proporcional por la inductancia. Como la derivada va a ser cero, pues no hay caída de potencial, con lo cual suponemos que esta bobina es un cortocircuito, ¿vale? Y solo vamos a tener en cuenta la resistencia del devanado, ¿vale? A todos estos elementos vamos a ponerles el subíndice A, ¿vale? De que es la armadura. Muy bien, ¿qué ocurre? Hemos visto que lo que ocurre es lo siguiente, que cuando nosotros aplicamos una tensión en bornes, evidentemente empieza a circular una corriente, pasado un cierto tiempo esta corriente ya se ha estabilizado, con lo cual tenemos una caída potencial en la resistencia, pero esa corriente inducía un campo magnético en las espiras del interior del motor y este empezaba a girar. ¿Por qué? Pues porque aparece un par interno que es proporcional a la corriente de armadura. Este par interno, en nuestro caso, vamos a suponer que no hay pérdidas de par, con lo cual directamente este par diremos que es el par en el eje del motor. Os colgué un PDF donde se explica cómo el par este, que es un par potencial, en principio tiene que ser el par que vemos en el eje, o sea, este que llamaríamos par interno, debería ser el par teórico en el eje más las posibles pérdidas. Se suele poner la D del inglés disturbance. ¿Vale? Bien, suponemos en este caso que en este punto el rendimiento es del 100% de par interno, ¿vale? En la transformación energética, con lo cual, como he dicho, tenemos que el par en el eje del motor es la constante de par Kt por la corriente de armadura. Fijaros en un detalle que he puesto Kt porque si buscáis veréis que en muchos libros de máquinas eléctricas el par no se representa con la letra T, sino que se representa con la T. Esto viene sobre todo de la literatura británica, donde la T viene de torque, que es el par asociado a las máquinas, mientras que la M, ¿vale?, viene del momentum, de fuerza, de fuerzas, ¿vale? Más utilizado sobre todo en el tema de equilibrios. Bien, si seguimos con nuestra máquina, hemos llegado a que el motor ya está girando. Es decir, el par en el eje, suponemos que en ese momento la espira gira, con lo cual, si vemos el motor como un elemento que se le puede dar la vuelta, es decir, que si nosotros lo cogemos y en lugar de alimentarlo lo hacemos girar, veríamos que induciría una tensión en sus extremos. Bien, pues eso ocurre también cuando nosotros lo estamos alimentando, y es la fuerza contraelectromotriz. Esta fuerza contraelectromotriz es una constante que es exactamente igual a la Kt
por la velocidad de rotación del eje. Con lo cual, al aparecer esta tensión en sentido contrario, porque lo que quiere es precisamente aparece como respuesta a la corriente que nosotros queremos imponerle, pues la fuerza contraelectromotriz pues es eso, una tensión en sentido contrario, ¿vale?, a la que nosotros ponemos. Eso significa que si la incorporamos a la expresión que teníamos inicial, donde teníamos que la tensión de armadura era la corriente de armadura por la resistencia, pues si ahora hacemos Kirchhoff en esta malla, vemos que tenemos que añadirle la fuerza contraelectromotriz. ¿Vale? Bien, pues ya tenemos las expresiones en principio importantes para trabajar con motores, que es cómo el par es proporcional a la corriente, que la fuerza contraelectromotriz, el nombre de contraelectromotriz ya lo dice todo, es contrario a, y la que me relaciona tensión y corriente, armadura y fuerza contraelectromotriz, de hecho esta será la clave para los ejercicios, son las, en principio, las que describen el motor. Aparte, lo que se suele hacer que es hablar de lo que sería el rendimiento. Bien, en el caso del motor, el rendimiento veríamos que es, por un lado, la potencia de salida del motor, que es mecánica, sería el par en el eje por la velocidad angular del eje, partido la tensión, perdón, la potencia absorbida, que es la tensión de armadura, por la corriente de armadura. Pero por lo que hemos visto, es una máquina que la salida podríamos decir que también aparece esa fuerza contraelectromotriz. Pues bien, veréis que también se relaciona con la potencia eléctrica de alguna manera que se genera como máquina respecto a la corriente absorbida. Bien, como la corriente es el término que es común a ambas expresiones, lo eliminamos y nos queda que el rendimiento es la relación entre la fuerza contraelectromotriz y la tensión de armadura. Ojo, porque esto es muy importante saber que es útil, ¿vale?, generalmente cuando trabaja, sobre todo cuando tengamos el rendimiento que nos dan de la máquina, nos van a dar que es el nominal, porque en cualquier otro modo de funcionamiento, fijaros que en esta expresión, ¿vale?, la E dependerá de la velocidad y la tensión de armadura la podemos ir variando, con lo cual, ojo, porque esta expresión tal cual solo se debe utilizar cuando nos dan el rendimiento nominal. O bien, si sabemos para unas determinadas condiciones y lo que nos pide, y es al revés, tenemos la E y la tensión de armadura que nos pidan el rendimiento en ese momento, ¿vale? Pero si no, no se puede utilizar el rendimiento que te dan para ir relacionando la E con la VA. Esto es condiciones nominales, pues esto significa que también es nominales. El concepto nominal veremos que básicamente en los ejercicios es cuando nos dicen pues, que vamos a diseñar un elevador, pues se calcula para la carga máxima, ¿vale? Que es cuando le vamos a pedir el par máximo, ¿vale? Que lo tenemos aquí, y en ese momento pues nosotros calculamos todos los parámetros del motor. Después lo que podemos hacer que es, pues podemos jugar a ir variando, por ejemplo, la velocidad, con lo cual varía la fuerza electromotriz, y nos pueden decir, si yo quiero para la misma carga mantiene la I, ya que el par es proporcional a la corriente, para la misma carga, pues nosotros queremos la mitad velocidad, pues la E cambiaría. ¿Cuál tensión tenemos que poner? En esta expresión lo que vamos a hacer siempre es dar valores, ¿vale? Decir que la carga es de tanto, luego la corriente, la velocidad será la E y puedo jugar con la tensión, ¿vale? Veremos varios ejemplos de esta situación.